Vamos ahora con el último tema de historia de España, desde la transición a la democracia y la Constitución de 1978. España pasó de una dictadura a una democracia a través de un proceso llamado transición. Se pasa de una democracia orgánica a una democracia real. Comenzó a la muerte de Franco en 1975 con la proclamación como rey de Juan Carlos I y el inicio de una etapa constituyente que culminó con la Constitución de 1978, aunque para otros autores culminó con la victoria del PSOE en 1982. La UCD ganó las elecciones de 1979, pero las dificultades políticas de la etapa y la crisis interna del partido favorecieron el triunfo del PSOE en 1982. La alternancia política funcionó con normalidad al fin de la transición y hubo una hegemonía socialista durante 4 legislaturas que terminó con el triunfo del PP de Aznar en 1996. Comencemos hablando de las características y los factores de la transición. Hoy en día, casi todos los historiadores están de acuerdo que en la memoria histórica sobre los errores de la Segunda República y los sufrimientos de la larga dictadura, así como el desarrollo de los años 60, que nos convirtió en una sociedad moderna y desarrollada, tuvieron un gran peso en esta transición. Hay que señalar el contexto internacional favorable en donde los países occidentales presionaban para que se implantara una democracia en España, y el apoyo de sectores tan importantes como la monarquía, la iglesia, la banca o el protagonismo civil del ejército, que tuvo un papel poco relevante. En 1975 existían 3 opciones para ser tomadas como línea política. Por una parte, el continuismo, que pretendía ser llamado búnker; por otra, la ruptura democrática, línea preferida por la izquierda, de PSOE y del Partido Comunista; y por último, la reforma de la que era partidaria el rey y las altas personalidades del régimen, línea que será finalmente triunfante. Pero dicha línea política no se impuso a través de la fuerza, sino del diálogo y del consenso, no como había ocurrido en periodos anteriores. Es una reforma tan amplia que ha sido calificada como ruptura consensuada. La transición democrática fue impulsada, pues, dentro del sistema, cambiando sustancialmente las reglas del Estado autoritario, pero sin que supusiera una ruptura total. De hecho, el rey Juan Carlos, designado por Franco, y Adolfo Suárez a cargo del movimiento, fueron sus principales impulsores. El cambio fue pacífico, fruto del consenso entre las fuerzas políticas y sociales, y también de los sindicatos. La transformación económica y social de España en el desarrollismo de los años 60 hacían inevitable el cambio. La banca, la iglesia y el ejército respaldaron la transición, y Juan Carlos I, al ser proclamado rey de España por las Cortes el 22 de noviembre de 1975, dio un discurso en el que incluía palabras de apertura y reconciliación, lo que indicaba su voluntad democrática. Pero ante todo fue decisiva la presión y movilización popular. Los medios de comunicación, las universidades y el mundo de la cultura contribuyeron a inculcar los valores democráticos. El contexto internacional era favorable, ya que los países occidentales presionaban para la implantación de la democracia. Vamos ahora a hablar del epígrafe más importante del tema, que corresponde con los primeros gobiernos y el periodo constituyente, entre 1975 y 1978. Primero vamos a hablar de los primeros gobiernos de la transición, entre noviembre del 75 y junio del 77. Arias Navarro, presidente del gobierno a la muerte de Franco, era partidario del continuismo franquista, pero la politización de la vida pública española en pro de la legalización de todos los partidos y sindicatos, la amnistía general y el enfrentamiento personal con Juan Carlos I, partidario de una democratización plena, forzaron su dimisión en julio de 1976. Juan Carlos I nombra presidente de las Cortes y del Consejo del Reino a su antiguo profesor de Derecho, Torcuato Fernández Miranda, personaje fundamental en la transición y que le presenta una terna para que elija presidente del gobierno. El rey mandó formar gobierno a Adolfo Suárez, quien promovió la ley para la reforma pública que establecía unas Cortes con carácter constituyente, aprobada por las Cortes franquistas, que firmaron así su acta de defunción. Se habla de que se hizo el harakiri. Y también fue sometida a referéndum en diciembre de 1976 con gran participación popular y amplia mayoría de síes, lo que denotaba el deseo de cambio en el país.
Por dicha ley se establecían los derechos fundamentales de la persona, la convocatoria de elecciones, el Congreso y el Senado para elaborar una constitución y un referéndum para que aprobase dicha ley. Era una ley de reforma que liquidaba lo que decía reformar. Fueron desapareciendo las instituciones franquistas como la Secretaría General del Movimiento, las Cortes, los sindicatos verticales y el Tribunal del Orden Público. En los 6 meses que transcurrieron hasta las elecciones generales de junio de 1977 destacaron estos hechos. Por un lado, la legalización de partidos y de la UGT y comisiones obreras. Fue especialmente difícil la legalización del Partido Comunista. El ejército permanecía expectante y neutral, pero se oponía a la profundización democrática, sobre todo a la legalización del PCE. El ejército constituyó hasta 1982, con el golpe de Tejero y la llegada de los socialistas al poder, un golpe gordo al proceso democrático. También las reivindicaciones de los nacionalistas exasperaban especialmente al ejército, que se consideraba el garante de la unidad de la patria. La regulación de la libertad de expresión fue también una cosa muy importante, importantes medidas de amnistía por primera vez en más de 40 años. El terrorismo nacionalista de ETA, el de izquierdas del Grapo y de ultraderecha, Matanza de Atocha, intentaron desestabilizar el nuevo régimen. La ultraderecha se agrupó en torno a Fuerza Nueva y su líder Blas Piñar. La crisis de 1973 tuvo unas consecuencias especialmente graves en España. Una oleada de huelgas sacudió el territorio nacional. 3 factores salvaron el proceso: la voluntad democrática de la mayoría de la sociedad española, la actitud de los partidos de la oposición y la actuación del gobierno. La crítica situación que se vivía explica la rapidez con que se tomaron 3 decisiones trascendentales, como la legalización del Partido Comunista, la convocatoria a elecciones generales y los pactos de la Moncloa. En 6 meses la transición daba un paso de gigante, y aquí llegamos al periodo constituyente entre junio de 1977 y diciembre de 1978. El 15 de junio de 1977, cabe especificar, se celebran las primeras elecciones democráticas tras el franquismo. La UCD, coalición de 15 partidos de centro-derecha de Adolfo Suárez, obtuvo mayoría simple, seguida del PSOE de Felipe González de centro-izquierda. AP y PCE sacaron los peores resultados de lo que esperaban. También es de destacar la presencia de los nacionalistas catalanes con el centrista Jordi Pujol y vascos con muy buenos resultados en sus circunscripciones. Claro, los nacionalistas, el País Vasco y Cataluña habían sufrido durante el franquismo y ahora veían que era su oportunidad para reivindicar todo lo que se supone que España les debía. Alianza Popular, AP, tenía en su deber la evidente filiación con la dictadura y las reticencias con la profundidad democrática. Pudimos ver a algunos miembros del franquismo formar parte del Partido Popular. El PSOE abandonó para otros tiempos su proyecto federal y republicano, y el PCE también se presentó a las elecciones, aunque tuvo que renunciar a su propuesta de gobierno provisional y referéndum entre monarquía o república. El PCE, el partido mejor organizado y más activo durante la dictadura, tendría en su contra su vinculación con la guerra y el exilio que presentaban sus dirigentes. El gobierno de Suárez, buscando el consenso, se propuso estos objetivos primordiales. El primero, gestionar una política económica de urgencia para paliar los efectos de la crisis del petróleo, firmando con la oposición, los empresarios y los sindicatos los pactos de la Moncloa en octubre de 1977, que incluían medidas económicas como la reforma fiscal, el control de los salarios, del déficit, de la inflación y del desempleo, pero también decisiones políticas y sociales, como la reforma de la enseñanza, la reforma laboral y la de la seguridad social. A través del consenso se llega al acuerdo de la moderación salarial a cambio de realizar una profunda reforma fiscal y prestarle una atención especial al paro. Lo segundo era elaborar una nueva constitución y construir el Estado de las autonomías. Una ponencia compuesta por 7 miembros redactó un texto ampliamente consensuado que, tras su debate en las Cortes, fue aprobado en referéndum el 6 de diciembre y promulgada el 29 de diciembre de 1978. Bueno, y ahora vamos a ver el epígrafe de la Constitución de 1978. No hay que olvidar que esta Constitución sigue vigente a día de hoy. En este proceso de la transición, el elemento fundamental fue esta Constitución, la de 78. La única Constitución de la historia de España que se realizó a través del consenso, con sus aspectos positivos, pero también con sus aspectos negativos.
Por primera vez en la historia del constitucionalismo español, estamos ante una constitución que no responde a los intereses y a la ideología del partido en el gobierno. El panorama diseñado en la Constitución de 1978 es impreciso, pero deja abierto para el futuro la posibilidad de construirlo por consenso de todos en el caso del divorcio, aborto, estado de las autonomías o la educación. Los sucedistas, como Gabriel Cisneros, Miguel Herrero, Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, el socialista Gregorio Peces Barba, el aliancista Manuel Fraga, Miquel Roca por la minoría catalana y Jordi Solé Tura por el Partido Comunista, quedaban excluidos los nacionalistas vascos, que de este modo siempre han tenido el argumento que alegar de que esta no era su constitución. La Constitución de 1978 tiene sus fuentes en el constitucionalismo histórico español, la Constitución de 1931 durante la Segunda República, y sobre todo en el europeo de la posguerra, la Ley Fundamental de Bonn. Es extensa e integradora, rígida y democrática. Por un lado tiene la soberanía nacional que reside en el pueblo español, la unidad de soberanía y unidad de España. Por otro lado, los derechos y libertades ampliamente recogidos, y en su garantía destaca el defensor del pueblo. Por otro lado, la organización territorial, el estado de las autonomías, siguiendo el principio de solidaridad entre ellas. El título 8 trata sobre la organización territorial del Estado, uno de los principales problemas políticos en España en su historia y en la actualidad. Se estableció dos modelos de acceso a la autonomía en el artículo 151, más rápido y amplio pensado para las comunidades históricas, y el 143 para el resto. Ello fue fuente de conflicto en la década de los 80 y en la actualidad también. El régimen político y la monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del Estado, símbolo de la unidad de España, y su papel es arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones y representar a España en el exterior. Por otro lado, había una división de poderes. El legislativo reside en las Cortes Generales, formadas por el Congreso y el Senado. El bicameralismo atenuado, ya que la importancia del Senado es mucho menor que la del Congreso. Todos elegidos por sufragio universal. Elaboran leyes y controlan el gobierno, y el Ejecutivo reside en el gobierno, que dirige la política interior y exterior. Y el judicial, que ha de ser independiente, correspondiente a los juzgados y tribunales, en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo. La pena de muerte se abolió como querían socialistas y comunistas, pero contemplándola en caso de guerra como querían UCD y AP, Alianza Popular. No hubo problemas con la religión ni con los aspectos socioeconómicos. Donde sí habría grandes discusiones y debates fue en la cuestión autonómica, que los podemos seguir viendo a día de hoy. Se reconoce la aconfesionalidad del Estado, pero menciona expresamente a la Iglesia Católica. Se establece que las grandes cuestiones deben ser aprobadas mediante leyes orgánicas, leyes que requieran la mayoría absoluta, es decir, que se busca hacer perdurar el consenso en materias importantes. Y, además, se establece todo un sistema de protección de las libertades, creando instituciones como el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Y con esto concluimos este periodo de la historia de España de entre 1808 hasta el 1982. Si os ha quedado cualquier duda, me lo ponéis en los comentarios. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.